Muchas bendiciones. Gracias por acompañarme en otro sermón. El sermón de hoy es de esta nueva serie que estamos comenzando, titulada Practicando la Acción de Gracias. Y quiero hablarles bajo el tema agradecimiento, basado en Lucas 17, verso 11 al 19, dice la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que, mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Señor, háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué hay personas que son malagradecidas? Eso es una buena pregunta. ¿Por qué? Una persona malagradecida o ingrata es todo lo contrario a una persona agradecida. Entonces, ¿qué significa ser una persona agradecida? El agradecimiento envuelve esa acción de gracias, ese sentimiento que expresa apreciación hacia la persona o por grupo de personas y las cosas que están en la vida de uno. ¿Por qué las personas son malagradecidas? Hay muchas posibles respuestas desde la perspectiva psicológica. Si usted googlea va a ver por qué hay personas malagradecidas. Pero el propósito de este sermón no es hablar desde la perspectiva psicológica, sino desde la perspectiva mía como pastor y teólogo. Pero en el Antiguo Testamento, si usted mira el malagradecimiento o las personas malagradecidas, es algo que es poco saludable, que no es saludable. Y Dios en las Escrituras, todo lo contrario, nos invita, especialmente en el libro de los Salmos, a mostrar nuestro agradecimiento hacia Dios y hacia las demás personas y otras cosas. Y por las cosas que están alrededor de nosotros y por las cosas que Dios ha provisto. Pero el ser malagradecido en el Antiguo Testamento, vamos a ver que siempre está el malagradecido, el malagradecimiento dirige ese grupo de personas va a pecar hacia el pecado. Si usted observa la historia del pueblo de Israel una y otra vez, cuando ellos estuvieron malagradecidos de Dios, con Moisés, con los líderes, con los reyes, por cualquier situación, usualmente comenzaba con una molestia, eran malagradecidos y eso los llevaba a pecar en contra de Dios o de los líderes. Cuando Dios les proveyó el maná, luego se quejaron porque no había, que estaban cansados del maná, que querían carne, y así sucesivamente. Vamos a ver que la persona malagradecida nunca se sacia y ve lo que hay negativo en su alrededor en vez de ver las cosas positivas. Como humanos nos tendemos a enfocar en las cosas que no tenemos o los aspectos negativos en nuestras vidas o en nuestro alrededor. Hay una expresión que categoriza a las personas y utilizan esta expresión para categorizar a las personas. Por ejemplo, la persona el ejemplo de cómo tú ves el vaso, si lo ves, el vaso está medio vacío o medio lleno, ¿verdad? Y si la persona lo ve medio vacío, entonces dice esa persona es una pesimista, ¿verdad? Esto es una teoría. Y si la persona lo ve medio lleno, entonces dice, esto es una persona optimista. Pero hay una tercera opción. Si la persona lo ve como tal y como está, es una persona realista. No importa de cuál de las tres maneras veamos el vaso, si está medio lleno o medio vacío. Mi propuesta en este día es que veamos que tenemos un vaso en la mano y que seamos agradecidos
por lo que seamos, por lo que tengamos. No importa si en la iglesia hay problemas, hay discusiones, pero estemos agradecidos porque tengamos una iglesia. No importa si en nuestras familias o matrimonios están pasando situaciones difíciles, seamos agradecidos en que tenemos una familia o un matrimonio. Si hay situaciones difíciles en nuestro trabajo, no importa tampoco. Seamos agradecidos en que podemos, en que tenemos un trabajo. Tenemos que aprender a practicar la disciplina de la acción de gracias. Debemos verlo como una disciplina espiritual, así como oramos, leemos la Biblia. También yo quiero dejarles saber que debemos ver la disciplina de la acción de gracias como una disciplina espiritual. En Colosenses 3:16 habla que cantemos a Dios con salmos, alabanza, con canciones en nuestro espíritu y con corazones agradecidos. Y la historia de hoy nos habla precisamente de esto, de una persona que tenía un corazón agradecido y volvió a Jesús. Esta es la historia. Jesús está viajando en Jerusalén y en el border, ¿verdad? En esa entre Galilea y Samaria, estaba en ese border, en esa tierra, en esa frontera de esas dos ciudades. Y dice la escritura que vienen 10 personas que eran leprosos, y lo que significa la lepra en ese contexto bíblico puede ser aplicado a una variedad de enfermedades en la piel, como psoriasis, o desde psoriasis hasta lo que realmente es lepra. Y algunos de estos síntomas de esta enfermedad es que se hacían algunos manchas blancas en la piel y se ponían rojas, y ellos perdían hasta partes de sus cuerpos. Cuando ellos ven a Jesús, ellos le lloran a Jesús y estaban a una distancia porque de acuerdo a la ley los leprosos no se podían juntar con las personas que regulares de la comunidad, porque estos leprosos estaban a la periferia y eran tratados como personas enfermas y no podían vivir en la comunidad porque estaban en cuarentena. Así que no podían tocar a Jesús, simplemente de lejos le gritan: por favor, Jesús, sánanos. Jesús les instruye a ellos que se muestren a los sacerdotes. Me imagino que Jesús le gritó para atrás: muéstrense a los sacerdotes. Y ellos comienzan a caminar. Ellos caminan en fe, porque tenían que ir al sacerdote y que el sacerdote verificara que ellos estaban realmente limpios, y eso entonces les permitía les permitía volver entonces a su familia y a sus comunidades. Ellos y podían reintegrarse a la sociedad. La cosa aquí es que Jesús no los sana instantáneamente. Le dice: vayan y muéstrense. Ellos en fe y a las instrucciones de Jesús, ellos van hacia los sacerdotes y en el camino son sanados. No nos dice el texto bíblico cuán lejos ellos fueron. Tampoco nos dice el texto bíblico cuándo fue que fueron sanados. Pero nos dice que solamente uno de los 10, que era samaritano, que no era del pueblo de Israel, retornó a Jesús. Así como viró ese leproso, que había sido sanado de lepra, él viró alabando a Dios con voz alta. Y cuando se acerca a Jesús, se le tira a los pies y le dice: Jesús, gracias. Gracias. Y literalmente su agradecimiento, su acción de gratitud lo trae a los pies de Jesús, a los pies de Dios, a los pies del Maestro. Esa actitud de agradecimiento. Y Jesús había sanado a 10 y solamente uno regresó. Y Jesús le dice a él: pero ¿dónde están los otros 10? Los otros 9, si yo salí a 10. Y dice: solamente este extranjero, esta persona que no pertenece al pueblo de Israel, fue el que volvió para agradecer a Dios. Entonces, no sabemos por qué los otros 9 no volvieron. Tampoco sabemos por qué solamente uno regresó. Quizás ellos le dieron prioridad el volver a su familia, y quizás
a su familia, a sus seres queridos y volver a su comunidad, que era algo importante. Y quizás sentían que debían ir hacia los leprosos, hacia los sacerdotes para mostrarse y volver a regresar a sus familias. No sabemos por qué, pero lo que el texto dice es que cuando uno se dio cuenta que fue sanado, uno fue a dar gracias a Dios. Las vidas de esos 9 leprosos muestran cuán fácil es para nosotros recibir las bendiciones de Dios y continuar nuestra vida sin detenernos y regresar a Dios y decir gracias, Señor, porque tú fuiste el que me bendeciste, el que me proveíste, el que me sanaste, el que me curaste. Y a veces decimos, pero esos 9 estaban ciegos. A veces nos pasa eso a nosotros también. Dios nos da sus bendiciones, nos da cosas y nos olvidamos que fue Dios quien lo hizo por nosotros. Así que no estamos lejos de eso. En la Biblia muchas veces se nos instruye a dar gracias a Dios. Salmo 9.1 dice, daré gracias a Dios con todo mi corazón y recontaré todas sus maravillas. Como cualquier otra disciplina, nosotros debemos practicar la disciplina de ser agradecido y decir gracias a Dios. Agradecer a Dios y convertirlo parte de nuestra espiritualidad y que sea parte de nuestras disciplinas espirituales. Ahora bien, usted se preguntará entonces, pastor, ¿cómo pongo esto en práctica? Esta historia que hemos leído. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Aquí hay algunas ideas. Debemos movernos a vivir una vida en agradecimiento, no solamente en acción de gracia que se celebra en los Estados Unidos, sino también en toda temporada de nuestra vida. Lo primero que le pido es que escriba una cosa diaria por la que usted está agradecido. Quizás con la familia, con sus amigos. Que usted escriba un journal, escriba una cosa diaria por la que está agradecido. Y piense y reflexione sobre las cosas que Dios ha hecho en su vida y agradézcale a Dios y escríbela para que no la olvide. Número 2, cuando esté orando por las comidas, toma un tiempo y dele gracias a Dios, no solamente por la comida, sino por otras cosas que no sean comida. Las bendiciones que Dios le ha dado por su familia, por la protección de Dios, aún en medio de las circunstancias malas y fuertes, como Dios ha estado contigo. Así que les pido que hagan esto. Y que quiero que estas son 2 maneras simples en las cuales podemos practicar la acción de gracias como una disciplina espiritual. Entonces, me gustaría animarle a que practique la acción de gracias regularmente en su vida. Porque la acción de gracias nos ayuda a recordar que en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios sigue siendo bueno y su misericordia y su bondad sigue estando alrededor de nosotros. Así que tome 10 segundos hoy, pause en este mismo momento y dígale: Señor, te doy gracias por mi familia, te doy gracias por mi trabajo, te doy gracias por mis vecinos, gracias por la vida, gracias. Me gustaría que ponga en práctica esta semana, que escribas por lo menos esta semana 3 cosas por las que estás agradecidas. Toma un tiempo y escríbelas. Volviendo a la historia de él, si el vaso está medio vacío o medio lleno, sea agradecido. Seamos agradecidos que por lo menos tenemos un vaso. Gracias, Dios, por tu palabra. Háblanos y ministranos durante esta semana acerca de lo que es la acción de gracias. Edifícanos en el nombre de Jesús. Amén.